Bueno, saludo a la amada Iglesia con la paz de nuestro Señor Jesús el Cristo. En esta oportunidad continuamos cambiando de etapa en la etapa número 2 de la grande tribulación mundial. Y hemos venido demostrando y exponiendo en los gráficos correspondientes que la grande tribulación mundial se divide en tres partes. La primera parte es la persecución religiosa, que ya hemos mencionado. La segunda parte es esta, en la que ingresamos ahora. Y la tercera parte tiene que ver, después de la semana 70, con los juicios no solamente de Dios, sino también con la cuarta guerra mundial. Y luego viene la implantación del reino milenial. Entonces, a partir de este programa, ingresamos en la grande tribulación mundial, etapa número 2, que aproximadamente comienza a cumplirse a los 5 años después de la firma del Pacto de Paz y Seguridad Mundial. Hay algunas cuestiones que es necesario hacer aclaraciones, y este programa va a ser una introducción, va a haber aclaraciones, y en el próximo programa sí ya vamos a ir desarrollando aquellos temas que tienen que ver con los juicios. En esta oportunidad es importante hacer aclaraciones. ¿Qué va a pasar? Porque hemos mostrado imágenes de la guillotina. Bueno, ni bien se va a la iglesia, la guillotina comienza a trabajar con aquellos que se quedaron y que testifican de Jesús o son denunciados de que eran y creían en el Evangelio de Jesús. ¿Qué va a hacer? Van a ser llevados a los campos de concentración, y el que no niega a Jesús, en última instancia, pasará por la guillotina. Y durante los primeros 3 años y medio, que están los 2 testigos en Jerusalén, los 144.000 sellados, muchos, aparte de los que se quedaron de la iglesia y creyeron en Jesús, van a creer en el testimonio de ellos y van a creer en la palabra de Dios y en la voluntad de Dios, de toda tribu, nación y lengua. Entonces, mientras estén los 2 testigos, tendrán algo de protección. Pero cuando comienza el reino del cuerno pequeño, él va a exigir adoración, él va a exigir el chip, la marca de la bestia, un montón de cosas, y muchas personas no lo van a hacer. Y los que caigan en esa situación, mayormente, si algún evangélico llegó hasta esos días y tiene el testimonio de Jesús, va a terminar directamente en la guillotina. Y en distintas naciones y lugares de la tierra, en donde no quieran adorar la imagen de la bestia, van a pasar por la guillotina. Y esos que pasan por la guillotina son los que el apóstol Juan ve cuando Jesús revela claramente las cosas que allí hay. Cuando revela, abre los sellos, cuando Jesús comienza a abrir los sellos, allí claramente se revela que va a haber un número importantes que van a estar en el cielo, que dieron su vida en esta etapa que he mencionado, en la etapa de 5 años, en donde de diferentes maneras va a actuar la guillotina, pero va a actuar más potentemente durante el último año y medio, cuando el cuerno pequeño, la bestia, ya es gobernador mundial y exige adoración y cumplimiento de sus normas. Algo tremendo que viene sobre la faz de la tierra. Entonces, eso es muy importante, muy importante. El Apocalipsis se divide en sellos, cuando Jesús abre los sellos, luego vienen los toques de trompeta y las copas de ira. Los sellos revelan los eventos, las trompetas y las copas de ira son el medio de ejecución de los eventos en los tiempos determinados por Dios. Otra de las cosas que hemos mencionado y que no hemos profundizado lo suficiente porque hay muy poquita información, pero hoy vamos a ingresar en ese tema y vamos a mencionar otras cuestiones para definir y clarificar temas importantes. El asunto de los judíos caraítas, que no es lo mismo que decir judaísmo, ¿no? Pero bueno, se utiliza en común los términos. Los judíos caraítas son aquellos que creen únicamente en la Biblia, solamente la Biblia.
Y en todos los casos donde hemos hablado de que el anticristo viene del judaísmo, tiene que ver con el judaísmo talmúdico cabalista, el judaísmo rabínico. A ese nos referimos cuando hablamos de los judíos, del judaísmo, de donde va a salir el anticristo, la bestia, y que va a tener el gobierno mundial. Porque todo el poder judío ocultista de los Rothschild, los Illuminati, las 12 familias, los masones, todo ello que son la gran mayoría, son todos judíos, son los que controlan el mundo en lo espiritual. Y ellos van a poner a su Mesías de la Chabad Lubavitch, en la Comunidad Europea como rey, como emperador, y luego de ahí él hará sus obras e irá al templo de Jerusalén a hacer sus actividades religiosas. Y el que no lo quiera adorar terminará en la guillotina. Pero hemos hablado de los caraítas, que es muy importante, y vamos a presentar un informe sobre ellos para que tengan una noción más clara y una comparación entre un grupo y otro. Los caraítas solamente se basan en la lectura del Antiguo Testamento como lo conocemos nosotros. Ellos lo llaman la Torá y el Tanaj. Nosotros lo conocemos como Antiguo Testamento, Ley de Moisés y el resto del Antiguo Testamento. Ingresamos en un informe que es importante tenerlo en cuenta. El judaísmo caraíta o caraísmo significa basado en la lectura. Es un grupo religioso judío caracterizado por reconocer el Tanaj, al Tanaj, como única autoridad religiosa para fines de la halajá y su teología. Se diferencia del judaísmo rabínico, la principal forma de judaísmo en el mundo, en que considera la Torá oral, codificada en el Talmud, y otros trabajos subsecuentes como interpretación autoritaria sobre la Torá. Los caraístas sostienen que todos los mandamientos o mitzvot que fueron transmitidos a Moisés por Dios están descritos en la Torá, sin ninguna explicación o detalles adicionales, a diferencia de las tradiciones orales. Como resultado, los judíos caraítas no aceptan como obligatorias las tradiciones descritas en el Midrash o Talmud. Al interpretar el Tanaj, los caraítas se esmeran en adherirse al más simple significado de las escrituras, no necesariamente el significado literal, sino un significado que habría sido naturalmente entendido por los antiguos israelitas. Cuando los libros del Tanaj fueron escritos por primera vez, en contraste, el judaísmo rabínico, al que Jesús le dijo: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y esas obras ustedes quieren hacer. El judaísmo rabínico se basa en las conclusiones legales del Sanedrín, como fueron codificados en el Midrash, Talmud y otras fuentes, para indicar el auténtico significado de la Torá. Los caraítas sostienen también cada interpretación del Tanaj con el mismo escrutinio sin importar su fuente, y enseña que la responsabilidad personal de cada judío es estudiar la Torá y decidir personalmente el significado correcto. Los caraítas pueden discutir argumentos del Talmud u otros trabajos sin exaltarlo sobre otros puntos de vista. De acuerdo con el rabino Abraham Ibn Daud y su obra Sefer HaKabalah, el movimiento caraíta se originó en el periodo de los Weonim en Bagdad, alrededor de los siglos 7-9, bajo el califato Abasi, en la que actualmente es Irak. Esta es la opinión universal aceptada por los judíos rabínicos. Sin embargo, algunos estudiosos árabes afirman que los caraítas ya estaban viviendo en Egipto durante la primera mitad del siglo VII, basándose en documentos legales de que la comunidad caraíta poseía hacia fines del siglo XIX, en el que el primer gobernador musulmán prohibió a los líderes de la comunidad rabínica interferir en la práctica de los caraítas o sus tradiciones y fiestas. Los historiadores han discutido sobre si el judaísmo caraíta
tiene una conexión directa con sectas y opiniones antirrabínicas, como la de los saduceos de fines del siglo II, del año 70 después de Cristo, o no. O si el caraísmo representa una aparición novedosa de opiniones similares. Los caraítas siempre han mantenido que, a pesar de existir ciertas similitudes con los saduceos, el rechazo a la autoridad rabínica y la tradición oral, existen diferentes consideraciones, existen diferencias considerables. Los ancestros de los caraítas eran un grupo llamado Benei Sedek en tiempo del Segundo Templo. En cierto punto, los caraítas representan una proporción significativa de la población judía. Estimaciones de la población caraíta son difíciles de realizar porque ellos sostienen la creencia de que contar o censar judíos está prohibido. En el siglo XXI se cree que entre 30 y 50.000 residentes en Israel, con comunidades pequeñas en Turquía, Europa y los Estados Unidos. Otras estimaciones sostienen que a los 50.000 caraítas en el mundo, unos 40.000 descienden de aquellos que realizaron aliyá desde Egipto e Irak a Israel. Algunos rasgos diferenciales entre los caraítas y los rabinos. Los caraítas consideran sagradas las escrituras hebreas, pero no las tradiciones orales, a diferencia de los rabinos. Los caraítas dan lectura e interpretación personal a las escrituras, a diferencia de los rabinos. Algunos ejemplos. Éxodo 23:19 dice: no comerás un cabrito en la leche de su madre. No cocerás un cabrito en la leche de su madre. Los caraítas entienden estas palabras al pie de la letra. Sin embargo, los rabinos para este versículo se entienden que habla de la prohibición de comer carne y leche juntas. En Deuteronomio capítulo 6, versos 8 y 9, los caraítas le dan a estos versículos el significado figurado y simbólico. Pero los rabinos afirman que los varones judíos deben ponerse las filacterías cuando oran y que tienen que colocar la mezuzá en la jambá de sus puertas. Doctrina. Los caraítas se guían por una interpretación sencilla de la Biblia hebrea y de la ley mosaica, rechazando innovaciones posteriores tales como la ley oral rabínica, rechazando la forma de judaísmo más practicada hoy día, que en sus tres corrientes mayores se guía por el Talmud. Creen que los talmudistas adulteran el verdadero mensaje de las escrituras hebreas, agregando las enseñanzas de los rabinos que se encuentran en el Talmud, ya que los talmudistas dan por sentado una de estas tres cosas o todas. 1. El Talmud es la única interpretación de la Mikra, Biblia hebrea. 2. El contenido del Talmud es de origen divino y por lo tanto su contenido es totalmente cierto. 3. Que fue revelado oralmente a Moisés en el desierto y que fue pasando de generación en generación. En contraposición, tras este escenario, los caraítas se fundamentan en el mandato de Deuteronomio 4:2. No añadiréis a las palabras que yo os mando ni disminuiréis de ellas, para que guardéis los mandamientos del Señor, vuestro Dios, que yo os ordeno. Considerando la era actual de la historia humana como el periodo del gran exilio, interpretan que la Biblia hebrea describe esta era y predice que en ella la nación de Israel abandonará el verdadero camino del Creador por la religión de fabricación humana. Dicen que los profetas enseñan que esta era acabará con el retorno de Israel al Creador bajo el liderazgo del ungido rey de la casa de David y con adopción de la religión de las escrituras hebreas por toda la raza humana. El caraísmo no es una fe monolítica en la que cada creyente está de acuerdo con todos los detalles, pues el peso de la interpretación recae en el individuo y no en una autoridad central. Los caraítas mantienen que cada ser humano tiene la obligación de estudiar las escrituras hebreas y determinar por sí mismo el significado correcto de los mandamientos de Dios basándose en su propio razonamiento y entendimiento. Y cada persona le exigen tomar responsabilidad personal en la interpretación de la Biblia hebrea, pues es cada individuo quien va a ser llamado a dar cuenta de sus propias acciones en el día del juicio. Enseñan a investigar con cuidado las escrituras sin confiar en la opinión de nadie y piensan que aquel que se apoya en cualquiera de los maestros del exilio sin
investigación personal, es como si hubiera cometido idolatría. O sea que este es un informe claro, preciso, de la separación entre uno y otro. El judaísmo talmudio cabalista agrega a la Biblia, añade filosofías de las ciencias ocultas, todo tipo de simbología, todo tipo de brujería, magia negra, hasta sacrificio humano. Todo se puede encontrar y hacer con el Talmud. Y luego la Cábala, que es ciencias oculta pura, que volvieron a la tierra a través de los hijos de Cam luego del diluvio, y que Nimrod fue el que instituyó y mantuvo el culto hasta hoy. Los mayores que mantienen todo este sistema son los Illuminati, los Rothschild y las familias ocultistas, y lo más importante orden de estos días es la Chabad Lubavitch, que ellos esperan al Mesías, que es el anticristo, la bestia. Eso es fundamental tenerlo bien en cuenta, y que los caraítas son bíblicos y son lo más adecuado a lo que Dios quiere. Ese es el remanente fiel de Israel. Los judíos talmúdico cabalistas son el Israel de Lucifer, de Satanás. Eso lo tienen que tener perfectamente en cuenta. Entonces vamos a ir a este tema que he mencionado también, de antesala, que es la multitud que ve Juan en el cielo, Apocalipsis capítulo 7, verso 9 al 17. Esta multitud que ve ahí Juan son aquellos que desde el rapto de la iglesia y la firma del pacto de paz y seguridad hasta ese momento, unos 5 años, fueron mártires por su fe en Dios, ya sea a través de su fe en Jesús, como el Mesías, a través del Evangelio, o aquellos que creyeron en los 2 testigos, en los 144.000, y que su fe fue puesta a prueba, lo detuvieron, le pidieron que adore a la bestia, no quiso adorarla, a la guillotina. Y es un número considerable que van a morir en esos días. Para darle un número hacia futuro, más o menos, de la población mundial, 1/4 va a sobrevivir. Para el reino milenial, como mucho. Porque no todos van a estar en ciudades, en lugares donde requieren la marca, donde requieren adorar. Hay muchas personas que van a vivir en los montes, los campos, las selvas, las montañas, y ahí no necesitan nada de eso para poder sobrevivir. El problema está en los que están en las ciudades, que dependen de todo este sistema de control. Pero va a haber muchísimos que van a dar su vida para poder salvarse, los cuales luego resucitarán cuando se implante el reino milenial, y Juan lo ve en el cielo en la revelación, cuando se abren los sellos. Y vamos a leer esa partecita. Apocalipsis capítulo 9, del verso 9 al 17. Dice así, versión de Casiodoro de Reina, 1569. Después de estas cosas miré aquí una gran compañía, la cual ninguno podía contar, de todas naciones y linajes y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de luengas ropas blancas y palmas en su mano. Incontable. Esto que están leyendo es lo que sale de ese periodo que he mencionado, 5 años aproximadamente. Son los de la iglesia actual que se quedan porque no estaban en condiciones en el rapto y dan su vida en ese periodo. Los que creen en los 2 testigos y en los 144.000, y cuando llega el periodo del cuerno pequeño a la bestia, no adoran la imagen y son sacrificados. Un remanente de los caraítas va a huir a Moab y serán guardados, y otro en cualquier lugar de la tierra, que luego sobrevivirán. Pero una cantidad incontable mueren en la guillotina. Continúo lo que dice Juan. Y clamaban a alta voz diciendo, salvación al que está sentado sobre el trono de nuestro Dios y al Cordero. Y todos los ángeles estaban alrededor del trono, y los ancianos, y los 4 animales. Quiero mencionar para educación simplemente, que estos ancianos que menciona aquí, no son los 12 patriarcas, los hijos de Jacob, no son los 12 apóstoles tampoco de Jesús, son seres creados por Dios exclusivamente para ese lugar. No tienen nada que ver con ningún hombre ni ningún ser humano. Reitero, y todos los ángeles que están alrededor del trono, y de los ancianos, y de los 4.000 y de los 4 animales,
y se postraron sobre su rostro delante del trono y adoraron a Dios, diciendo: Amén. Alabanza, gloria, sabiduría y acción de gracia, honra, potencia y fortaleza sean a nuestro Dios para siempre jamás. Amén. Respondió uno de los ancianos y me preguntó: estos que están vestidos de luengas, ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Y yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han venido de grande tribulación, y han lavado sus luengas ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado en el trono morará entre ellos. Y no tendrán más hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni ningún otro calor. Porque el Cordero que está en medio del trono los guiará, y los regirá y los guiará a fuentes vivas de agua. Y Dios limpiará toda lágrimas de los ojos de ellos. O sea, esto que ve ahí Juan, y que describe en Apocalipsis capítulo 7, del verso 9 al 17, son todos aquellos, hasta el número, que llegue al número ese que está ahí, todos los que son mártires. Desde ese momento que todos los mártires se cumplieron, entonces sí va a comenzar la segunda etapa de grande tribulación mundial. Y eso es lo que voy a dar a continuación, la introducción de las cosas que va a haber de por medio en esos días. Vamos a ir en una introducción y en el próximo programa sí vamos a ingresar directamente con estos temas que son sumamente importantes entender del desarrollo de Dios. Y vuelvo a mencionarlo. Cuando habla de los sellos en el Apocalipsis, son aquellos temas que se dan a conocer, se revelan. Muchos de ellos tienen que ver con ya cosas reveladas en el Antiguo Testamento, y que allí está la base y el fundamento de esta ampliación. Los toques de trompeta y las copas de ira son la ejecución de los juicios sobre el reino del anticristo, la bestia, y sobre todos los que se marcaron y todos los que escogieron al antimesías y su reino de maldad. Sobre ello van a venir muchas cosas, que son los toques de trompeta y las copas de las iras. Es muy importante tener bien detallado esto. Entonces ingresamos en la grande tribulación mundial, segunda etapa. Introducción. Esta etapa comienza por lo menos 5 años después de la firma del Pacto de Paz y Seguridad Mundial. Se desarrolla esta etapa hasta que se cumplan los 7 años del pacto. Aquí es cuando se cumplen literalmente los toques de trompetas y las copas de la ira de Dios. Conceptos preliminares. 1. Los eventos relacionados en el Apocalipsis son literales, es decir, Juan vio los efectos reales y no algo simbólico. ¿Qué quiero decir con esto? Que las cosas espirituales son literales que él ve, así como las cosas naturales. Todo es literal. Lo único, aún las bestias es literal, simplemente que hay un simbolismo en la bestia. Eso es lo que uno debe entender. 2. Algunos toques de trompeta, como las copas de la ira de Dios, ocurren en la transición desde la gran tribulación hasta el reino del Mesías, con todos los santos. Cuando el Mesías y el profeta Daniel mencionan la grande tribulación, se refieren a la segunda y tercera etapa de la misma. Y esto lo hallamos en Mateo capítulo 24, versos 29 y 30. Y lo vamos a leer. Dice así: y luego, después de la aflicción de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su lumbre, y las estrellas caerán del cielo, y las virtudes de los cielos serán conmovidas. Y entonces se mostrará la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre que vendrá sobre las nubes del cielo, con gran poder y gloria. ¿Ven? Lo van a ver. Por eso, una cosa muy distinta es el rapto, donde nadie lo va a ver, y otra cosa es cuando Jesús venga a implantar el reino. Entonces, este acto no es el arrebatamiento, este acto es la implantación del reino milenial, que es muy importante entender. Por eso dice, y luego, después de la aflicción de aquellos días, suceden.
Y estos eventos mayormente son de la tercera etapa de tribulaciones hasta la implantación del reino milenial. Es muy importante tener preciso el orden cronológico que nos ubica realmente en cómo Dios lo determinó. 3. Científicos declaran que hoy la posible lluvia de piedra sobre la Tierra no es una posibilidad, sino una realidad para la cual la humanidad debe estar concientizada. 4. Los astrónomos anuncian que la Tierra quedará en el siglo XXI en bancarrota ecológica a causa de una lluvia de meteoritos. 5. Otros científicos mencionan los juicios del Apocalipsis y le dan los siguientes nombres. Inciso A, la roca del Apocalipsis. Inciso B, la piedra del juicio final. 6. Todos estos anuncios de la ciencia no son para traficar miedo o algo de ciencia ficción. Es una realidad innegable para los científicos y una verdad suprema de la palabra de Dios. Son juicios literales los cuales se cumplirán efectivamente, por causa de la maldad de los hombres, la cual Dios ha tolerado con paciencia, pero en aquel momento se desatará toda su ira. 7. Se aplica el nombre de montaña a las elevaciones naturales del terreno que superan los 600 metros. A las elevaciones inferiores a los 600 metros se las llama cerros. 8. Se aplica el nombre de meteorito a los cuerpos extraterrestres provenientes del espacio exterior que llegan a estrellarse contra el suelo, ya sean en el mar o en la tierra. 9. Los asteroides o planetoides que suponen un peligro para la población terrestre son aquellos cuyos tamaños están entre los 500 y 5.000 metros de diámetro. Los astrónomos estiman que esta categoría engloba a unos 10.000 asteroides que se hallan entre Marte y Júpiter en el denominado cinturón de asteroides. 10. Por otra parte, más allá del planeta Plutón, gira una perezosa nube de cometas de hielo llamado el cinturón de Oort, los cuales cada tanto granizan en dirección al Sol y de una y de otra manera en algún momento cortan la órbita terrestre con la posibilidad de impactar contra la Tierra. 11. Cuando un cuerpo celeste ingresa a la atmósfera, lo hace a una velocidad de 42 km por segundo. 12. Cuando un cuerpo celeste entra en la atmósfera terrestre, la acción abrasiva de la misma lo consume total o parcialmente. Esto depende del tamaño que posee y además de la composición química de la que forma parte. 13. Hay 3 tipos de meteoritos conocidos. Inciso A, los aerolitos, constituidos fundamentalmente de piedra, que pueden tener gran cantidad de incrustaciones de metal. Inciso B, los acideritos, que son masas metálicas compuestas básicamente de hierro y níquel. Inciso C, y finalmente los mixtos, que tienen la misma cantidad de piedra y metales. 14. El 30 de junio de 1908, en Tunguska, Siberia, cayó un meteorito. Su caída fue acompañada por una explosión que rompió los vidrios de las ventanas de los edificios situados en un radio de 8 kilómetros. La corteza terrestre fue sacudida violentamente y la explosión abatió árboles en varias decenas de kilómetros cuadrados. Un meteorito de 1 kilómetro de diámetro produce en la Tierra un cráter mínimo de 200 a 300 metros. Si el mismo cae en el mar, produce un tsunami de entre 400 y 500 metros de altura, y todos los efectos secundarios conocidos y desconocidos. Introducción. El séptimo sello. Aquí se desarrolla un acto celestial que marca la transición desde la consumación del misterio de la iniquidad al comienzo de los juicios de Dios. El acto previo a los toques de trompeta es el siguiente: un terremoto en la tierra señala la nueva etapa. O sea, que el séptimo sello da puerta a los juicios. Y lo quiero mencionar a lo que dice en Apocalipsis capítulo 8, verso 1 al 5, y luego vamos a cerrar ya este programa. Continuamos en la próxima audición, en el próximo video. Dice así: Casiodoro de Reina, 1569. Y cuando él abrió el séptimo sello, fue hecho silencio en el cielo casi por media hora.
y vi 7 ángeles que estaban delante de Dios, y le fueron dadas 7 trompetas. Y otro ángel vino y se paró delante del altar, teniendo un incensario de oro, y le fue dado mucho incienso para que los pusiesen en las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro, el cual está delante del trono. Y el humo del incienso y de las oraciones de los santos subió de la mano del ángel delante de Dios. Y el ángel tomó el incienso y lo llenó del fuego del altar y lo echó en la tierra. Y fueron hechos truenos y voces, relámpagos y temblor de tierra. O sea que cuando se va a iniciar claramente los toques de trompeta y los juicios de Dios, porque ya decapitaron y mataron todo lo que debían morir en ese juicio, hay truenos, voces, cosas extrañas, relámpagos y un temblor de tierra, un terremoto es lo que realmente da inicio. Y luego vienen los toques de trompeta, pero lo que dicen los toques de trompeta y los juicios que vienen, a eso lo vamos a tratar en el próximo programa. Dios bendiga a todos y hasta entonces.